Hola, buenas. Seguimos hoy con el vídeo de la segunda unidad de Euskera 2.4. Vale. En el tema anterior, no sé si recordáis, pero estuvimos viendo el caso non y también vimos los demostrativos, los erakusleak. En este caso vamos a ver los erakusleak, pero con el caso non. En este caso cambiaría la palabra entera. Si recordamos los erakusleak, por ejemplo, para decir este, era au, pero en este ya nos olvidamos de la palabra au y va a cambiar en este caso. Tenemos lo mismo, distancia, o sea, cerca, distancia media, lejos. Cerca, distancia media, lejos, tanto singular como plural. Entonces, estos demostrativos responden a el caso non, a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, ¿dónde está mi libro? ¿Non dago nire liburua? Si quiero decir en esta caja, es singular, es cerca, kutxa honetan. Sustantivo y demostrativo. Si, por ejemplo, es plural y quiero decir en esas cajas, kutxa horietan. Aunque esto sea plural, no ponemos el plural en las dos palabras, como en castellano, no ponemos el plural en el demostrativo y en el sustantivo, simplemente, como decimos horietan, ya sabemos que es plural y no haría falta. Kutxa horietan. Y luego, si es algo que está lejos, en este caso también es plural, en aquellas cajas, kutxa haietan. Es decir, nos tenemos que aprender estas 6 palabras y diferenciar cuando estamos hablando en singular, cuando estamos hablando en plural y la distancia, o sea, cerca, perdón, distancia media y lejos, ¿de acuerdo? Y el orden izena, erakusle, nombre, sustantivo y demostrativo. Bien, también relacionado con el caso non, en ciertas preguntas vamos a tener que utilizar el partitivo, ¿vale? ¿Qué es el partitivo? Bueno, pues es el caso partitivo, ¿vale? Que sería terminar, declinar ciertas palabras con el sufijo rik. Vamos a explicarlo mejor. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza para hablar de una parte indeterminada o una cantidad que no es concreta. Por ejemplo, ez daukat libururik. No tengo ningún libro. No te estoy diciendo que tengo uno, dos, no tengo ningún libro. Es una cantidad indeterminada, digamos, ¿no? Ningún sería un adverbio indeterminado. Por lo tanto, ez daukat libururik. Sobre todo se utiliza en frases negativas, preguntas o verbos que implican cantidad. Aquí vamos a poner los ejemplos que nos entran en este tema. Y entonces tenemos que tener dos cosas en cuenta. Para hacer la pregunta voy a reforzar la pregunta empezando con va y la respuesta o también la pregunta terminando con erik. Vale, ejemplos. ¿Hay algún gato? Badago katu erik. En la pregunta siempre vamos a poner erik. Badago argitik, ¿hay luz? Y luego en la respuesta, si es que no, ¿os acordáis de dago, que era del verbo egon, que lo vimos en el tema anterior, que se utiliza en la tercera persona del singular? Pues en este caso no hay ningún gato. Es dago katu rik. El rik lo seguimos poniendo porque está en negativa. Es dago katu rik. Pero en el caso de que la respuesta sea afirmativa, badago argirik, ¿hay luz? Bai, badago argia. Aquí quitamos el rik y pondríamos el artículo a. Y lo mismo, si es que sí, en la respuesta también aparece el va. Es decir, el va, que es para reforzar la pregunta, en este caso, aparece en pregunta y en afirmativa. Sí, sí hay. Es como que refuerzas la respuesta. Sí, sí hay. Va y va dago. Sí, sí hay luz. Luego no se traduce como tal, pero bueno, es como una especie de para ayudar y reforzar al verbo. Entonces nos acordamos. Rik o va. Va en preguntas acompañado del verbo, en este caso el verbo egon, badago o badaude, o basaude o banago, cualquier forma verbal, y luego erik en la pregunta, erik en la respuesta negativa. ¿De acuerdo? Vale. Luego, seguimos con las nociones de lugar. El tema anterior vimos unas cuantas de estas, pero aquí tenemos nuevas. Non dago katua. Las primeras son las que ya sabemos, gainean, azpian, atzean, aurrean, ondoan. Estas son las del tema anterior y ahora tenemos nuevas. Non dago katua. Eskuinean, a la derecha, esquerrean, a la izquierda, goian, encima, behean, debajo. Y sabemos
esquerra, izquierda, eskuina, derecha. Y lo mismo, pues esto ya lo vimos el tema anterior, non dago katua, katua maiaren gainean dago. Non dago katua, maiaren aurrean, edo zuhaitzen erdian, mahaiaren ondoan, ¿vale? Vale, seguimos aprendiendo el declinavide. Esto ya lo explicamos también en el tema anterior, pero bueno, lo vamos a volver a explicar. ¿Qué es el declinavide en euskera? Es la forma que tiene el euskera de marcar la función de una palabra. Pues cada palabra, depende de lo que se le ponga detrás o delante, pues te dice yo soy el sujeto o a mí me tienes que añadir algo. En vez de cambiar el orden de las palabras o usar muchas preposiciones, como puede ser en el castellano, en euskera se van añadiendo terminaciones como una colita a las palabras para indicar su papel. Entonces, esto es un poco, se ve por encima, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea. Aquí tenemos diferentes casos. Ya hemos visto el non, por ejemplo, y el nongo, pero tenemos otros casos, el caso ser o nor, que la función de esa respuesta sería ser el sujeto o el objeto directo. El caso norc, que va a llevar una K, el caso nori, el caso noren y el caso non, que este ya lo hemos visto, que significa en. Bueno, aquí tenemos un poco lo que es la función que desempeñan esas palabras y ejemplos de qué se les puede añadir, qué sufijo se le puede añadir a la palabra. Aquí nos faltaría el cuadro entero, porque como ya hemos visto, cada caso tiene un cuadro de declinavide en el que aparece pues, que si la palabra está en singular, se le añade una terminación. Si está en plural, se le añade otra terminación. Si está en indefinido, se le añade otra terminación. Pero bueno, esto es más o menos para que os vayáis haciendo una idea de cómo funciona el euskera. En este caso, etxe a handia da. La casa es grande. Ser que la casa es grande. Por eso se le añade el sufijo a. La palabra en sí, casa, es etxe. Pero si ponemos a, es la casa. Vale, aquí. Nork, ¿quién? Amak, etxea garbitu du. ¿Quién? Nork, amak. La madre. ¿Vale? Luego, nori, ¿a quién? Bueno, aquí vemos eso, la diferencia de uno y otro, cuando se utiliza uno o cuando se utiliza otro, con verbos intransitivos y con verbos transitivos, ¿vale? O sea, aquí tiene que haber un qué, la madre ha limpiado la casa, ¿qué ha limpiado la casa? Entonces sabemos que utilizamos nork. Luego, amari, esnea eman diot, nori, ¿a quién? Amari. La palabra es ama y le añado ri, a la madre, amari. Noren, ¿de quién? La función es posesión. Aitaren, la palabra es aita, de aita, o del padre, vamos, aitaren. Y non, que ya sabemos, echean, la palabra es eche, en casa, echean, ¿vale? Estos, lo que está en rojo, son ejemplos de sufijos que se le añaden según el caso que sea, ¿vale? Esto es lo que os he explicado ya, que cada caso puede tomar tres formas distintas, como ya hemos visto en otras tablas, singular, plural o indefinido, ¿vale? Y entonces, pues en función de cuál sea el sustantivo, si está en singular, plural o indeterminado, pues pondremos una cosa u otra. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante porque cada caso tiene su tablita. ¿Vale? Y luego aquí, al final del tema, aparece una serie de vocabulario, histeria, para ir aprendiendo un poquito de vocabulario relacionado con el aspecto físico de las personas, la forma de ser, la ropa, etc. Entonces, simplemente pues ir leyendo, que se nos vayan quedando ciertas palabras y demás. Y, por ejemplo, imagínate, aspecto físico. Yo quiero decir que esta señora, emakumea, esta chica, es alta y guapa, ¿no? Altua eta polita. Vale, este sería el orden. O sea, utilizamos el verbo isan, que va al final, por eso ponemos da, porque es ella, ura, da. Vale, aquí también tenemos otra cosa que hemos aprendido, que es un demostrativo, ori. Esto significa esta chica o esta señora, emakume ori. ¿Vale? Y luego, pues aquí tenemos adjetivo, adjetivo, y en este caso la conexión, que es un i. Emakume hori altua eta polita da. Esa chica o esa señora es alta y guapa. Como veis, en euskera pues el orden va variando, o sea, no es el mismo orden que en castellano, pero bueno, nos iremos haciendo poquito a poco. Y pues aquí tenemos vocabulario para definir qué es una chica, un chico, gastea, emakumea, gizona, mutilla, umea, aurra,
Altuera. ¿Qué altura tiene? Altua, ertaña, que sería mediano, bajúa. Gorpucha, argala, delgado, lodía, gordo, ichusia, feo, ederra, edopolita, guapo o bonito. Luego, asala, los colores, que ya los iremos viendo también. El pelo, ilea, pues ilegorría, belchánana, ileoría, burusoil, que no tiene pelo. Lusera, la largura del pelo, pues lusea o la burra. Bueno, vais viendo aquí todas las palabras que os aparecen. Betaurrecoac, gafas, bigotea, bigote. Ya te digo que aquí tenemos un montón de palabras que no hace falta que nos aprendamos ya, pero que nos vayan sonando. Barrutik Isaera, la forma de ser o cuál es su trabajo, a qué se dedica, abokatua, dancharia, qué es lo que suele hacer, kirole egitea, música jochea. Bueno, vamos leyendo aquí poco a poco y luego al final nos aparece pues ropa. Para describir a una persona pues también le podemos describir por qué ropa lleva, ¿no? Entonces pues tenemos tapauca, sudadera, jerchea, gona, chándala, soñecoa, chalecoa, camiseta. Bueno, poquito a poco nos iremos haciendo con estas nuevas palabras. Y este sería el tema 2. Lo dicho, si tenéis alguna duda, no dudéis en escribir a vuestro profesor o profesora a través de Moodle. Espero que os haya servido de algo. Muchas gracias y hasta la próxima.